Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula La tormenta de nieve. Una fina capa de hielo comenzó a formarse alrededor de sus ojos mientras intentaba parpadear para apartar la nieve. Cada vez que cerraba los párpados, sentía como diminutos cristales se adherían a sus pestañas, como si la tormenta quisiera sellar su visión para siempre. La ventisca había descendido con una rapidez aterradora. Solo había salido unos minutos antes para calibrar la antena del Wave Tracer, una tarea rutinaria que había realizado decenas de veces desde que llegó a la estación. El cielo estaba gris, sí, pero no había indicios de que el clima fuera a empeorar de forma tan violenta. Y ahora el mundo entero era blanco. El horizonte había desaparecido. No había cielo, no había suelo. Solo una masa interminable de nieve girando furiosamente. Su ropa apenas ofrecía protección. Había sido diseñada para ligeras caídas de temperatura, para los vientos fríos ocasionales del planeta, no para el brutal azote de una tormenta polar. El viento se filtraba por cada costura, mordiendo su piel y clavándose en sus huesos como agujas invisibles. No había caminado lejos. La base debía estar a unos 30 metros. 30 metros, una distancia ridículamente corta, si tan solo pudieras verla. Pero no podía. Sus cuatro ojos se movían frenéticamente en todas direcciones, intentando encontrar cualquier señal, una luz, una sombra, una forma que rompiera la uniformidad blanca, pero no veía nada. El mundo se había vuelto una cárcel de nieve. Dio un paso y luego otro. Cada paso era más pesado que el anterior. La nieve seguía acumulándose rápidamente hasta cubrirle las piernas. Intentó recordar la dirección desde la que había venido, reconstruir mentalmente el camino desde la estación hasta la antena, pero la tormenta había borrado todas las referencias. Solo podía caminar, avanzar hacia algún lugar, avanzar hacia lo que esperaba fuera la salvación. Dentro de la pequeña estación de investigación, el viento rugía contra las paredes como un animal furioso. La estructura vibraba ligeramente con cada embestida de la tormenta. Michael caminaba de un lado a otro frente a la puerta, claramente alterado. La idea de salir allá afuera era absurda. No puedes estar pensando en serio en salir, dijo, ya algo frustrado. Era un hombre alto, de unos 30 y tantos años, cabello corto, castaño y práctico para el trabajo en estaciones remotas. Sus ojos eran azules, normalmente llenos de curiosidad científica. Ahora solo mostraban preocupación. Frente a él estaba Heidi. Ella era casi una cabeza más alta que Michael, con una complexión fuerte que evidenciaba años de trabajo físico en ambientes hostiles. Su largo cabello rojo estaba recogido en un moño apretado para evitar que estorbara al colocarse el equipo. Sus ojos grises tenían una determinación difícil de discutir. Se estaba colocando la tercera capa de protección climática. No había duda de que iba a salir. Habían perdido contacto con su compañero hacía 2 horas. 2 horas en medio de una tormenta como aquella significaban casi con seguridad una sola cosa, pero Heidi no aceptaba esa conclusión. A pesar de que apenas lo conocía, era parte del equipo, y eso bastaba para ella. Michael sabía lo que estaba pensando, sabía que tratar de detenerla probablemente sería inútil. La estación no era grande, 3 investigadores, un laboratorio compacto, un pequeño módulo médico y una torre de comunicación conectada al exterior. El planeta era frío, inhóspito, pero científicamente fascinante. Y ahora, uno de ellos estaba perdido en una tormenta. Heidi terminó de ajustar su equipo. Primero la capa base, microfibras con nanocalentadores que regulaban la temperatura corporal y evitaban la acumulación de sudor. Luego, la capa intermedia, lana cartoxiana, ligera pero extraordinariamente aislante. Y finalmente, la capa externa, un tejido reforzado con proyectores que generaban un escudo protector contra el viento y la nieve. Era lo mejor que la estación podía ofrecer. Aún así, salir era algo peligroso. Michael
Finalmente suspiró con resignación. No podía detenerla, así que se limitó a establecer una condición: 1 hora. Si no lo encontraba en ese tiempo, debía de regresar. Heidi aceptó, y antes de abrir la puerta, se giró un momento. Su expresión era seria, pero también tranquila, como si hubiera tomado la decisión mucho antes de esa conversación, y la puerta se abrió. La tormenta invadió inmediatamente el interior de la estación, arrojando nieve y viento al pequeño pasillo, y Heidi desapareció en el blanco. Hay algo extraño que sucede cuando la temperatura corporal de una criatura desciende demasiado rápido. Los vasos sanguíneos de la piel se contraen para conservar el calor. El cuerpo entra en un modo de supervivencia, priorizando los órganos vitales sobre las extremidades. Pero ese proceso provoca un efecto peligroso. Las señales nerviosas que transmiten el frío tardan más en llegar al cerebro que las que transmiten el calor. El resultado es una terrible confusión neurológica. La víctima comienza a sentir que se está quemando, que su piel arde, que su cuerpo está siendo abrazado por un calor insoportable, y entonces hace algo fatal: se quita la ropa, intentando aliviar una sensación de calor que en realidad no existe. Él yacía en la nieve. Su cuerpo liberaba los últimos rastros de calor en forma de vapor que se elevaban brevemente antes de desaparecer en el aire helado. Su ropa estaba a unos metros de distancia, un pequeño montón húmedo que ya comenzaba a endurecerse y convertirse en un bloque de hielo. Se encogió sobre sí mismo, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Sus 6 extremidades se apretaban contra su cuerpo en un instinto desesperado. ¿Dónde estaba la estación? Su mente delirante insistía en que debía levantarse, caminar, seguir moviéndose, pero su cuerpo ya no le obedecía. El sudor que había cubierto su piel antes ahora se congelaba lentamente al contacto con el aire y su propia carne helada. Finos cristales de hielo crecían sobre su piel como diminutas espinas transparentes. Si aún pudiera sentir dolor, habría sido insoportable. Intentó gritar, pero el aire que salía de su boca era seco y quebradizo. La humedad en su garganta había desaparecido. Entonces creyó ver algo: luces a lo lejos, parpadeantes. Intentó arrastrarse hacia ellas, hacia la base. Tenía que ser la base. Estaba tan cerca, pero las luces parecían alejarse con cada movimiento que hacía. Cada intento de avanzar lo dejaba más exhausto, más débil y más frío. Finalmente, la oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de su visión. Las luces desaparecieron y el mundo se volvió negro. Heidi apenas podía ver. El viento levantaba espirales de nieve que reducían su visibilidad a apenas unos metros. Cada paso era una lucha. La nieve ya le llegaba a las rodillas y seguía acumulándose. Primero revisó la antena de Waves Tracer y nada. Eso significaba que su compañero había intentado regresar y se había perdido en el camino. Eso era peor. La tormenta ya había cubierto cualquier rastro de pisadas, así que Heidi tomó la única decisión lógica: rodear la estación en círculos cada vez más amplios, buscar sistemáticamente. Cada metro cuadrado, su visor marcaba la temperatura exterior, -9 grados y bajando. El tiempo pasaba y la esperanza también. Cuando completó casi 1 hora de búsqueda, empezó a aceptar una idea terrible: quizás ya era demasiado tarde. Entonces, su pie chocó contra algo y casi cayó al suelo. Se detuvo y miró al suelo. Al principio no vio nada, pero algo no encajaba. El hielo no se formaba así en la superficie de la nieve. Así que se arrodilló y comenzó a cavar con desesperación. Sus manos encontraron tela, era ropa, congelada. Su corazón se aceleró. Eso solo podía significar una cosa. Entonces excavó más rápido. La nieve volaba a su alrededor mientras escarbaba frenéticamente. Entonces lo vio: una mano con garras sobresaliendo de la nieve. Heidi dejó escapar un suspiro de alivio que casi fue un sollozo. Arrancó su capa exterior y la colocó sobre el cuerpo congelado de su compañero. Luego lo levantó. Era pesado, inerte, pero estaba allí, a apenas 8 metros de la estación.
8 metros. Había estado increíblemente cerca. En el módulo médico, Michael trabajaba con una concentración absoluta. La temperatura corporal marcaba 24.6 grados centígrados, la más baja que había visto en su vida. Aún así, tenía pulso. Era débil, pero estaba presente. El calentamiento debía de hacerse lentamente, demasiado rápido, y el shock térmico podría matarlo. Colocaron compresas calientes estratégicamente. Suero templado. La temperatura del cuarto empezó a aumentar gradualmente. Era un juego de paciencia. Si lograban subir su temperatura central a 26.6 grados centígrados, las posibilidades de supervivencia aumentarían considerablemente, pero aún quedaba un largo camino. Cuando finalmente despertó, lo primero que sintió fue peso. Mantas. Muchas mantas. Su mente tardó varios segundos en recordar. La tormenta, el frío, la oscuridad. Giró la cabeza con esfuerzo. Heidi estaba sentada a su lado, envuelta en una manta térmica. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Cuando vio que él se movía, una sonrisa cansada apareció en su rostro, y con una voz suave dijo: Hace frío afuera, ¿verdad? Si te gustó la historia, me ayudas mucho comentándola, compartiéndola y reaccionando a ella. Además, si aún no estás suscrito, suscribiéndote y activando la campanita, también me apoyas demasiado. Y si está en tus posibilidades volverte miembro del canal, te lo agradecería demasiado. Haciéndote miembro, me ayudas a traerles contenido prácticamente todos los días. Sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos, que por cierto se actualizarán en un par de días más. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.